Bueno, continuando con el desarrollo de la guía de corriente continua, este ejercicio lo elegí porque acá hay conceptos nuevos, hay dos conceptos nuevos más precisamente que lo vamos a explicar. Tenemos, por ejemplo, esta resistencia está en kilo ohms y tenemos que pasarla a ohms. Y esta resistencia está en 3000 miliohms y tenemos que pasarla a ohms para poder trabajarla. Entonces, haciendo el análisis del circuito, tenemos dos resistencias en paralelo, esta y de esas dos en serie con 0,5. Ese sería el primer análisis. Y ahí podríamos empezar a trabajar, que es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos R1 como el cálculo de estas dos resistencias en paralelo, calculo y me da 2. O sea, acuérdense que esto tienen que pasarlo a ohms, que significa 3 ohms. Sumo el equivalente de estas dos a 0,5 y obtengo 2,5. Y me queda este esquema. Bueno, y acá le quería explicar el primer concepto nuevo, que hasta ahora no vimos como ejemplo, que es que en general las consultas que suelen realizar en las clases de consulta o en las clases normales es que se suele confundir o suele traer confusión que estas tres resistencias están en paralelo. ¿Sí? Estas tres resistencias están en paralelo, cosa que es falso, digamos, no corresponde considerar estas tres resistencias en paralelo. Fíjense, si yo llamo a este punto A, como acá no hay nada que modifique el valor de potencial, este valor de potencial A se va a repetir acá, acá, acá y acá. Es decir, en estos extremos de la resistencia de 5 ohms, de 2 ohms y de 2,5 ohms, va a llegar el mismo potencial A y A. Pero, hagamos el análisis en la parte inferior ahora. Si yo esto llamo B, acá no hay nada que modifique el valor de potencial, tengo V hasta el polo negativo de la fuente y B hasta esta parte de la resistencia. Entonces tengo B, potencial B y potencial B. Ahora, haciendo el análisis tengo la diferencia potencial en esta resistencia es AB, la diferencia potencial en esta resistencia es AB, pero la diferencia potencial en esta resistencia es A, pero B está acá. B no llega a R, porque acá hay algo, un elemento, que es la fuente que modifica el valor de potencial. Por lo tanto, esta resistencia de 2 ohms no recibe la misma diferencia de potencial que estas dos que están hacia el exterior, digamos, ¿sí? Entonces, si están en paralelo, esta de 2,5 y esta de 5 ohms. Eso sí, porque recién lo comprobamos, pero no las tres, ¿sí? Ese es un error que suele aparecer en los problemas cuando vienen a la clase de consulta. Entonces, las tres en paralelo, no. Si están en paralelo, las que están hacia afuera del circuito, ¿sí? En la frontera, digamos, del ejercicio, que son esta y esta. Entonces, calculo el equivalente de esta de 5 ohms y esta de 2,5 ohms. Me da R3, reemplazo acá y finalmente obtengo la R equivalente total del circuito. Acá lo que voy haciendo es, ya lo que expliqué en el video anterior, vamos abriendo el circuito nuevamente, ¿sí? Esta representa estas dos, calculamos las corrientes, calculamos las tensiones. Acá nuevamente abrimos el circuito y vamos calculando tensión, corriente, hasta llegar al último paso, al circuito original. Esta parte del circuito, que es lo que me está también pidiendo el problema, es lo que quisiera explicar porque esto es un concepto nuevo que aparece en este problema, pero es muy importante. En un circuito eléctrico tiene que haber un equilibrio entre la potencia generada por la fuente
o sea, la potencia por unidad de tiempo generada por la fuente, tiene que ser igual a la potencia consumida o disipada en cada uno de los consumos, en este caso en las resistencias. Es decir, no se puede perder energía en alguna parte. Y como los únicos elementos que entran en juego acá en este circuito, o en los circuitos que nosotros trabajamos en la asignatura, son las fuentes y las resistencias. Los conductores no forman parte del análisis de energía o de potencia porque tienen resistencia cero. Son elementos ideales que no consumen absolutamente nada de energía. Entonces nuestros únicos elementos son aquellos elementos fuentes, que son los que generan, y aquellos elementos de consumo, que son los que disipan o los que consumen. Entonces, resumidamente sería que el equilibrio de potencia, aquella energía por unidad de tiempo, del total del circuito, tiene que ser comprobada que está en equilibrio. Es decir, la cantidad de potencia generada por unidad de tiempo tiene que ser igual a la potencia consumida o disipada en las resistencias por unidad de tiempo. Entonces, eso se resume con esta fórmula. Esto corresponde a las fuentes de energía y esto corresponde a los consumos o resistencias. R por I cuadrado y acá tenemos BI. La diferencia o resta entre estos valores de fuente y estos valores de consumos me tiene que dar 0 watts. Para considerar cómo entran este producto en esta parte de la fórmula, o sea, cómo consideramos la potencia de las fuentes, eso es lo que voy a explicar. Si la corriente o el sentido de la corriente que yo elegí en mi cálculo y ya calculé todas las variables y terminé esa parte del proceso de cálculo y ya lo tengo todo definido en un circuito, si el sentido de la corriente sale del polo positivo de la fuente, el producto V por I es positivo. El producto de la tensión de la fuente por la corriente que sale de la fuente es positivo. Quiere decir que la fuente está aportando potencia o energía a el circuito. En cambio, si en mi tratamiento, en mi cálculo, en mi proceso de cálculo de las corrientes y tensiones, cuando termino de realizar todo ese paso, me queda que el sentido de la corriente está entrando a la fuente, el producto de V por I es negativo. Lo que significa que la fuente está consumiendo energía, ¿sí? Entonces, concretamente sería, si el sentido de la corriente sale de la fuente, del positivo de la fuente, del polo positivo, el producto V por I es positivo. Si el sentido de la corriente entra al polo positivo de la fuente, el producto V por I es negativo. Eso, como acá la corriente está saliendo, este producto V por I me da 681,82 watts. Después voy calculando el R por I cuadrado, ¿sí? Que es potencia, en cada resistencia. 5 por la corriente que circula, por ella misma, 2 por la corriente que circula, 0,5 por la corriente que... Y así voy calculando los productos R por I cuadrado de cada resistencia con su corriente y llego al mismo valor. La diferencia entre los dos es 0. Si esto, cuando termino el cálculo, me da 0 watts, quiere decir que todos los valores que yo calculé están perfectamente calculados, o sea, son verdaderos. Si el equilibrio no me da, quiere decir que tengo que revisar los cálculos porque este equilibrio siempre se tiene que dar. Bien, como estamos en el concepto, trabajando con el concepto de potencia, veamos un ejercicio similar donde entran los conceptos de potencia. Por ejemplo, este ejercicio. Este ejercicio es distinto a todos los demás porque hay
datos que no estaban en los demás ejercicios. Es decir, fíjense, acá tenemos de acá, hacia la derecha, si yo hago una línea virtual acá, ¿sí? Ideal o mental acá, de esa línea mental para acá, para la derecha, el circuito es algo conocido por nosotros. Tenemos resistencias y fuentes. Pero de este punto, de esta línea divisoria hacia la izquierda, lo que tenemos son elementos de consumo expresados en watts, expresados en potencia, no en ohms. En este caso, elegimos lámparas, pero puede ser cualquier artefacto de consumo eléctrico, cualquiera. En este caso, lámparas. Entonces, ¿cuál es la diferencia que aparece acá como un concepto nuevo? Que todos estos elementos están expresados en watts y estos elementos están expresados en ohms. Entonces, no hay que confundir los watts, la potencia del elemento, con los ohms de las resistencias. Las resistencias expresadas en ohms o en alguna unidad múltiplo o submúltiplo de ohm pueden ser tratadas como paralelo serie, pero las potencias no. O sea, yo no puedo decir que estas dos lámparas están en serie, cosa que sí están en serie, digamos, sí, eso sí puedo decirlo, pero la conclusión que saco de ahí es la que está mal. Digo, estas dos lámparas están en serie. Luego, la suma de las potencias es como la suma de las resistencias. No, eso no es así el concepto. O acá, por ejemplo, lo mismo y después decir, de estas dos en serie me quedó una, de estas dos en serie me quedó una y hago el paralelo en potencia de estas dos ramas. Eso está mal el concepto. Ese concepto de serie paralelo solo se aplica cuando tengo elementos expresados en ohms, o sea, cuando tengo resistencias. Entonces, sí, las resistencias en paralelo pueden ser reemplazadas por una equivalente o las resistencias en serie pueden ser reemplazadas por una equivalente. Cuando aparece las unidades de watt de los elementos de consumo conectados al circuito, no puede tener el mismo tratamiento. Bien, eso es una cosa que tiene que quedar clara, digamos, ¿sí? ¿Qué conocemos de este circuito? La diferencia de potencial AB, ¿sí? Y también podemos apreciar que esta lámpara que está conectada acá de 60 watts está conectada sobre el mismo conductor. Fíjense que las demás lámparas están conectadas entre un conductor y otro. O sea, uno va conectado al negativo de la fuente y el otro va conectado al positivo de la fuente. En este caso, la lámpara está conectada sobre un mismo conductor. Es decir, que la diferencia potencial acá, en este punto, es la misma que en este punto. Es decir, volvemos al mismo concepto ya explicado varias veces. Si el potencial acá es A y el potencial acá es A, porque no hay nada que cambie ese valor de potencial en el recorrido este que tengo acá del circuito, entonces A es igual a A y los valores de potencial son exactamente lo mismo. Entonces, BA menos BA, esto es 0 voltios. Por lo tanto, si la lámpara recibe 0 voltios, no hay posibilidad de que funcione. O sea, no va a pasar corriente por acá, por lo tanto la lámpara no va a encender. Por lo tanto, conclusión, la lámpara no entra en el juego o en el análisis del circuito, porque esta lámpara no va a consumir nada porque no se va a encender, porque la diferencia de potencial es 0. Entonces la vamos a descartar a esta lámpara, ¿sí? En este tratamiento la descartamos, ¿sí? O sea que nos quedaría el circuito de esta manera, ¿sí? Acá la lámpara no está. Bien, volvamos un poquito para atrás. Ahora fíjense, si yo hago un análisis de esta rama, donde están conectadas la lámpara de 100 y de 75 watts, lo que sí puedo hacer es que la energía tiene que mantenerse siempre la misma, ¿sí? Entonces yo puedo, desde un punto de vista, haciendo un análisis de energía, ¿sí? De energía, no de serie paralelo, como hago acá, sino de energías. Acá la energía eléctrica de esta lámpara más esta lámpara pueden ser sumadas y reemplazadas por una equivalente. Es decir, la potencia de esta lámpara y la potencia de esta lámpara
puede ser reemplazada por una sola lámpara de la misma potencia para que el consumo no varíe. Y lo mismo puedo hacerlo acá. Ese es el concepto que yo tengo que aplicar acá y acá, manteniendo la potencia de consumo de cada una de las ramas. Yo puedo trabajar con elementos equivalentes que reemplacen los consumos manteniendo el mismo consumo. Entonces, este esquema me va a quedar de la siguiente manera. Fíjense, acá una única lámpara de 175 watts manteniendo el consumo, manteniendo la potencia, y acá una lámpara de 120 watts con el mismo concepto. ¿Para qué hice esto? Porque esto me va a permitir a mí, como conozco la diferencia potencial AB entre los puntos en los cuales está conectadas las lámparas, ¿sí? Esto es un dato del problema que es 24 voltios. Al conocer esta diferencia potencial y tener la potencia total de cada una de las ramas, eso me va a permitir a mí ocupar esta fórmula que dice que la potencia, acá va watts, es igual a voltios por amper. Despejo amper, despejo intensidad y me queda que es P sobre B. Eso me va a permitir a mí calcular la corriente que circula por esta rama y la corriente que circula por esta rama. Y con este valor de corriente, ¿sí?, puedo calcular, ahora que sé qué corriente circula por acá y qué corriente circula por esta rama, puedo volver a descomponer esa lámpara que tenía de 120 y de 175 en la colección original, y como ahora conozco la tensión y la corriente, ¿sí?, con el valor de corriente calculado, puedo, aplicando esta fórmula, R por I cuadrado, puedo calcular la resistencia en ohms de cada uno de los filamentos de las lámparas conectadas al circuito, ¿sí? Porque ya tengo la potencia y tengo la corriente que pasa por esta lámpara, ¿sí? Eso me va a dar la posibilidad de calcular la resistencia de cada filamento, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Lo más importante de esto es que el tratamiento, el proceso de cálculo de resistencias en serie paralelo no es equivalente, no es lo mismo hacerlo con potencia. Acá tengo que usar el concepto de energía, ¿sí?, el concepto de energía, y acá tengo que usar el concepto de serie paralelo. Bueno, este ejercicio practíquenlo porque es un ejercicio que se aplica un nuevo concepto hasta ahora que no habíamos utilizado, que ese es el de potencia. Bien, lo que nos pide ahora es que calculemos el valor de tensión que recibe cada lámpara. Bueno, esto es bastante intuitivo, bastante accesible, porque como conocemos ya prácticamente todas las variables, conocemos la potencia, la resistencia y los valores de corriente, podemos calcular qué diferencia de potencial recibe cada lámpara. Y en cada rama, entre este punto y este punto, podemos sumar las tensiones, porque como están en serie, acá y acá, y verificar que la suma de esta tensión más esta tensión siempre me tiene que dar los 24 voltios que hay entre A y B. Una vez que yo ya sé todos esos valores, ya calculé todos esos valores, simplemente ahora reemplazo las lámparas por los valores de resistencia de los filamentos de cada lámpara y ya obtengo un circuito conocido y mucho más amigable, digamos, porque ya lo conozco y ya lo puedo trabajar. Y me queda un circuito serie paralelo de resistencias para poder trabajarlo. Y calculo la R equivalente. Muy rápidamente, estas dos están en serie, estas dos están en serie. Después tengo dos resistencias en paralelo. Esta suma en serie, esta, acá hay una de estas cuatro, más esta de 3 ohms. Y nuevamente dos en paralelo y terminó mi cálculo de 2,4 ohms. En el último punto me dice cuál debería ser la tensión que de la batería para mantener 24 voltios. Es decir, ¿qué tensión tiene que tener esta fuente para que entre estos dos puntos aparezca 24 voltios? Entonces, el análisis que yo tengo que hacer es que va a haber pérdidas de tensión en esta resistencia, porque como están conectadas en serie, es decir, que esta fuente
el valor de tensión de esta fuente debería ser mayor que estos 24 voltios que aparecen acá, porque parte de ese valor se va a perder en el camino. ¿Cómo debería hacer yo el análisis? Bueno, hay varios caminos. Yo voy a explicar uno, pero pueden hacerlo al menos por más de un método, digamos. El dato que yo tengo es que acá tengo 24 voltios entre este punto y este punto. Ese es un dato. Y también conozco la resistencia, que esta resistencia de 3,1 ohms es la resistencia equivalente de las 4 lámparas. Como conozco el valor de resistencia y conozco el valor de diferencia de potenciales entre A y B, puedo calcular la corriente, ¿sí? Puedo calcular la corriente, esta corriente que circula por acá. Y como esto está en serie, entre el punto C al punto D, o sea, si vengo acá, todo esto que está acá está en serie. Todo esto que está acá está en serie. 4, 1, 3,1 y 3 están en serie. Y como conozco el valor de corriente de esta parte del circuito en serie, lo único que tengo que hacer es ir calculando las diferentes tensiones en 4, 1, en 3,1 que ya la conozco y en 3. Sumo las tensiones, esta más esta más esta más esta, y me da la diferencia de potencial entre el punto C y el punto D. Y la diferencia de potencial entre estos dos puntos es exactamente la diferencia de potencial de la fuente, que es la que me está pidiendo el problema, porque está en paralelo, la fuente está en paralelo con estos dos puntos. En definitiva, calculo la corriente que circula por esta rama del circuito, ¿sí? Aplicando la diferencia de potencial que me dan como dato y el valor de resistencia equivalente de las 4 lámparas, calculo la diferencia de potencial que hay en cada una de las resistencias conectadas en serie, sumo y eso me da que la tensión BCD, que es la fuente en definitiva, es de 85,74 voltios. Lo pueden hacer de diferentes maneras, yo lo hice de esta, pero bueno, pueden practicarlo. Y por último, me queda que es simplemente la aplicación de una fórmula, que es la cantidad de calor que genera la lámpara por segundo. En este caso, lo único que tienen que hacer es multiplicar la potencia por el tiempo, ¿sí? Y nada más. Bien, se aplica de esta forma. Bueno, hasta acá todo lo que es la parte de Kirchhoff y el tratamiento de circuitos. En el próximo video, que ya va a ser el último de esta unidad, voy a explicar cómo se resuelven ejercicios cuando hay que aplicar las leyes de Kirchhoff.